Y recibimos en la mesa de buscadores a Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo bien. Buenas tardes. Bueno, el motivo principal de tu visita al programa tiene que ver con explicitar la posición de la Asociación de Magistrados respecto a la rendición de cuentas que hoy se está discutiendo en el Parlamento. ¿Cuál es la postura de la asociación, del gremio? Bien, nosotros en lo que tiene que ver con rendición de cuentas hicimos los planteos ya pertinentes, rendición a rendición, presupuesto quinquenal tras presupuesto quinquenal. La realidad hoy es que el Poder Judicial mantiene un rezago presupuestal de más de una década. Es decir, funcionamos con el mismo presupuesto desde hace más de 10 años, sin perjuicio de que se han dado partidas puntuales a los efectos de atender alguna necesidad concreta, pero globalmente no se actualiza ese presupuesto desde hace más de 10 años. Por supuesto que en ese lapso de tiempo ha transcurrido un aumento significativo de lo que es el trabajo, la conflictividad social y la necesidad de que uruguayos y uruguayas utilicen el sistema de justicia. Lo que no ha sido acompañado, todo ese aumento de trabajo, el aumento de obligaciones de los operadores no ha sido acompañado con un presupuesto acorde para atender con la mayor dignidad una función que es clave para el mantenimiento del Estado de Derecho. Cuando hablamos de rezago presupuestal económico, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hace cuánto que no perciben un aumento en los ingresos? Nosotros en puridad en los ingresos no estamos planteando la dificultad más bien es lo que es los gastos de funcionamiento del Poder Judicial. Los ingresos nuestros, como lo de cualquier funcionario público, ajustan por IPC en las mismas instancias, más allá que tenemos un tema de un largo juicio que quedó inconcluso de la época del gobierno de Mujica por el tema de la adecuación salarial, cuestión que se estaría solucionando en el próximo presupuesto, pero no es ese nuestro desvelo. Nuestro desvelo es poder contar con recursos para el funcionamiento, que son los que el Poder Judicial tiene congelados desde hace más de una década. Incluso en esta rendición de cuentas, el Poder Judicial recogió todas las pretensiones de la Asociación de Magistrados del Uruguay para incluirlas en su mensaje de rendición y bueno, con suerte podremos conseguir la creación del tercer Tribunal de Apelaciones de Familia y el resto de las cuestiones van a quedar en el tintero. Fíjense que un Tribunal de Apelaciones de Familia cuenta hoy por hoy con un 55-57% más de trabajo que los otros tribunales. Tribunales que son donde van justamente las apelaciones de los casos más sensibles de nuestra sociedad. Respecto a condiciones de trabajo, hemos escuchado de los fiscales que desde el nuevo Código del Proceso Penal para acá han cobrado otro protagonismo, los dejaron a ustedes a un segundo lado y ellos hoy están bajo el foco de atención y es sabido que están sobrepasados, saturados, con abundancia de expedientes sin avanzar en cada una de las fiscalías. ¿Cómo es el caso de los magistrados hoy, de los jueces? En cuanto a la saturación o si no es tal y en condiciones de trabajo están bien. Bien, nosotros quizás hemos sido en este aspecto mucho más medidos en el manejo mediático de nuestras dificultades. No significa que no las tengamos, y muchas, principalmente en las materias sensibles, que es lo que tiene que ver con familia y todas sus subdivisiones, ¿verdad? Familia común, familia especializado, que incluye género. Allí donde nosotros estamos teniendo, en general, saturación en el sistema, porque hacen falta en todas las materias, pero me voy a detener en aquello que es más acuciante por doble sentido, por el volumen de trabajo sustancialmente superior al resto de las materias y porque es la ventanilla de entrada de la mayoría de los ciudadanos que utilizan el sistema de justicia. Por suerte la mayoría de los uruguayos y las uruguayas no saben dónde queda un juzgado, pero para aquellos pobres uruguayos que necesariamente tienen que recurrir a un tercero imparcial que dirima un conflicto, la gran mayoría van a la materia de familia, ¿verdad? Por supuesto que hay mucho trabajo en civil, por supuesto hay mucho trabajo en penal, en fin, en todas las materias, pero esta es la que representa los mayores desafíos porque es la que tiene a su vez instrumentos legales nuevos que han generado mayores cargas de trabajo y obligaciones al sistema y no han sido acompañadas de un presupuesto en lo más mínimo, o por lo pronto en circunstancias muy mínimas, como se ha sabido de la creación de algún juzgado
por mucho insistir en materia de género, pero es absolutamente insuficiente. Y bueno, y toda esa complejidad que lleva a que colegas estén trabajando sin los informes técnicos correspondientes en materias en las que no nos olvidemos, no es solo jurídico, ¿verdad? Hay cuestiones de índole social, psicológico, los informes correspondientes de los equipos técnicos no se tienen o se tienen tarde, y los jueces, más allá de la mucha experiencia que tienen los colegas, tienen que trabajar en cuestiones que son ajenas a su expertise técnica. Nosotros somos de profesión abogados, hicimos el Centro de Estudios Judiciales, que es un posgrado, pero no somos ni psicólogos ni asistentes sociales, y se nos pide muchas veces evaluar riesgos sin herramientas que son claves, básicas. Bien, Leonardo, vamos a compartir un comunicado que ustedes, la Asociación de Magistrados, emitió e hizo público hace unos días nomás. Supongo que a propósito del caso de la chica Valentina Cancela y este femicidio espantoso en Maldonado. Allí dice, bueno, que la Asociación de Magistrados desea expresar que lamenta profundamente los episodios de violencia y agresiones que reiteradamente se producen en nuestra sociedad, y particularmente la violencia de género, que ante expresiones incorrectas de autoridades del Poder Ejecutivo desea aclarar que, conforme a lo dispuesto por norma reglamentaria, en su artículo 2 dispone, se recuerda que por razones jurídicas y técnicas es necesario que el dispositivo se imponga, estamos hablando de las tobilleras, respecto de personas mayores de 18 años. Asimismo, el Ministerio del Interior, en virtud de la referida normativa reglamentaria, cuestiona la colocación de tobilleras en menores de 18. ¿Esto viene a ser una respuesta a dichos del ministro Heber? Efectivamente, nosotros en ese comunicado lo que no hicimos en primer lugar es expresarnos sobre el caso concreto, porque eso no corresponde. En todo caso, es una cuestión que analizará la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de sus facultades. Nosotros lo que sí tenemos que aclarar a la población son justamente afirmaciones inexactas que se virtieron por parte del ministro del Interior en lo que tenía que ver con la posibilidad tan simple de colocación de estos dispositivos electrónicos de contralor, tobilleras, a personas menores de 18 años. Existe una normativa vigente, es una norma reglamentaria dictada por la Suprema Corte de Justicia, en coordinación con el Ministerio del Interior. Esto es muy importante, no es una cuestión antojadiza del Poder Judicial ni de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Porque justamente el Ministerio del Interior es quien se encarga de monitorear la utilización de estos dispositivos. Hay una oficina cuyas siglas es DIMOE, que es la justamente encargada de la colocación y seguimiento de la utilización de estos dispositivos, y dar cuenta a su vez a la justicia en los casos de incumplimiento. Entonces, bueno, en esa coordinación y conforme las exigencias y planteos que también tuvo el Ministerio del Interior, de acuerdo a sus posibilidades, fue que se armó este protocolo. Nosotros extractamos simplemente esa parte, es un protocolo mucho más extenso, donde justamente se expresa claramente que esos dispositivos se colocarán a personas mayores de 18 años. Entonces, nosotros lo que aparte no queremos resumir la violencia de género, que es una problemática terrible que está quejando a la sociedad uruguaya. Nosotros no la queremos resumir en la discusión vana de si un dispositivo electrónico sí, un dispositivo electrónico no, tobillera sí, tobillera no pasa solucionar este problema. Digo, acá se habló por actores de primera línea de que, bueno, el sistema falló, se tiene que hacer cargo globalmente. Bueno, muy bien, y acto seguido nosotros tenemos tobilleras disponibles. ¿No parece un mensaje coherente? ¿Hay que cambiar la legislación o es una cuestión de tener o no las tobilleras? No, justamente el tema es ¿no? Es ese discurso contradictorio de decir, bueno, este es un problema global de Estado uruguayo que no está haciéndose, no se está pudiendo hacer cargo de esta problemática, y después decir, tenemos tantas tobilleras disponibles. No, hay una norma reglamentaria que se puede cambiar. Desde el punto de vista legal, y a su vez normas de superior jerarquía, constitución, tratados internacionales, no impide que se pueda insistir. De hecho, hay colegas que han intentado la colocación de estos dispositivos en agresores que son menores de edad. Por suerte suelen ser los menos casos. Pero ¿qué ocurre? Aún recurriendo a esas normas de superior jerarquía, que es la reglamentaria, el Ministerio del Interior, amparándose en esta norma reglamentaria, no los coloca. Claro. Yo entiendo que hay dificultades de todo tipo. No solo esto, aparte, pensemos que el dispositivo tiene atrás personas que están monitoreando esto en turnos de 8 horas, las 24 horas del día. O sea, son recursos finitos, no solo tener los dispositivos. Y bueno, en este contexto nosotros tenemos que marcar las dificultades que se están prestando. Si existe algún dispositivo implantado a personas menores de edad, suele ser a víctimas. Claro.
pero no O sea, agresores. lo que ustedes quieren dejar negro sobre blanco, que quede claro, es que solo mayores de edad, presuntos victimarios, pueden tener la tobillera electrónica, no menores. Tal y como están las circunstancias dadas, no. Aún con colegas que, sobrepujando esa normativa reglamentaria, lo ordenan, no tienen éxito en esa ¿Cómo estamos, perdóname, ya que estamos con esto de las tobilleras, cómo estamos con el tema de, recién lo decías, lo del monitoreo, pero cuando se hace el seguimiento de la persona? Si muchas veces ha pasado que la persona se acerca, se va acercando y lamentablemente no se llega a tiempo. ¿Cómo estamos en ese tema? Allí es un tema que tiene mejor los datos, es el Ministerio del Interior, que es el que justamente hace ese monitoreo, pero además esos son sistemas falibles, no nos olvidemos que la víctima no lleva una tobillera. Claro. Entonces, donde la víctima acceda a un acercamiento. Estamos hablando justamente de que la víctima en un contexto de violencia y más de género, justamente es el paradigma de la vulnerabilidad de una persona, ¿no? Entonces, un dispositivo el que lleva a la víctima que se porta, pero no está adherido al cuerpo de forma imposible de quitarse. Bien. Entonces, ocurren vulneraciones. O sea, por eso que yo insisto, es muy doloroso llevar el debate de esta problemática al manejo de dispositivos electrónicos. El problema que está instalado en la sociedad, hay que pensar. Hay que atacarlo. Hay que pensar que hay que atacarlo globalmente y de otra forma, y no responder con que hay disponibilidad de medios electrónicos, como si eso fuera una solución no en sí misma. No tenemos que llegar a eso, claro. En puridad, como último. En puridad es como usted dice, es la última ratio. Lo lógico es que esto no se judicialice, claro, que la sociedad dé un paso evolutivo y maneje los vínculos de otra forma. Estamos fallando, por supuesto, como sociedad ya, o sea, no solo el Estado. Estamos fallando a nivel educativo, estamos fallando a nivel de los centros de educación, los controles pertinentes en estos casos, cuando somos todavía menores y estamos insertados en la educación formal. Y bueno, es realmente una problemática muy, muy grande como para reducirla a términos tan simples. Bien. Tomás. Doctor Méndez, desde el Parlamento, desde los abogados, se ha señalado públicamente que la Fiscalía General de la Nación está politizada, con el actual fiscal subrogante y con el anterior fiscal general de la Nación. ¿Ustedes perciben eso? Nosotros, la verdad que en eso no tenemos opinión, porque para nuestras funciones es tan ajena a la política, que cualquier servidor del sistema de justicia, la política es mala palabra, por decirlo vulgarmente. Nosotros tenemos, a mí siempre me gusta parangonarnos, el mismo régimen que los militares. Nosotros podemos votar, nada más. Tenemos en ese aspecto, nuestro ejercicio ciudadano muy limitado. Lo único que podemos hacer es votar. Luego no podemos hacer expresiones de ningún tipo. El caso de los fiscales es igual. Pero entonces, uno escucha a los fiscales hacer expresiones, de repente no políticas, pero un poquito más... honestamente, para nosotros son cosas que no sé si es impermeable para el tema política. Para nosotros, los jueces y las juezas en eso somos muy celosos e incluso hasta emitir opinión sobre si algún otro actor está actuando políticamente o no, nos queda incómodo. ¿Ustedes están tranquilos? En eso nosotros estamos absolutamente tranquilos que los jueces y las juezas del Uruguay tienen su momento político cuando van a la urna y votan. Luego en su actuación es absolutamente ajeno desde todo punto de vista la política, y nosotros lo que como asociación pretendemos es justamente reivindicar nuestra función como servidores públicos, como trabajadores públicos, porque somos trabajadores que desarrollamos una función clave para el mantenimiento del Estado de Derecho. En un Estado juez y gendarme, de lo único que no se pueden liberar es de los jueces como funcionarios públicos y de la policía como funcionarios públicos. Por supuesto que es una exageración lo que estoy planteando, pero somos los únicos funcionarios, me refiero a todo el Poder Judicial, que somos imprescindibles para el mantenimiento, juntamente con esos otros que nombré, del Estado de Derecho. Pero somos trabajadores y nosotros lo que nos estamos planteando es las dificultades que tenemos como trabajadores. En los turnos, esto yo se los pongo como un ejemplo porque es bien clave de la carencia de recursos. En un turno, un colega que está en la materia de familia, de violencia, puede recibir decenas de llamados diarios. Pero no estoy hablando de más de 10, estoy hablando de más de 30. Los colegas de Montevideo llegan a tener 70 llamados diarios. El día tiene 24 horas. Hay que destinar al descanso, a la alimentación
por lo menos 8 o 10 horas. El resto del día usted puede procesar conforme a la ley y a pie de letrismo todas esas instancias, todas esas comunicaciones. A veces en el interior hay 50 llamados diarios, 30 y pico llamados diarios. Y si usted además los procesa el día que hace las audiencias, resuelve no dormir o dormir 3 horas y abandonar su higiene personal y su alimentación. No puede atender el teléfono mientras está en una audiencia. Claro. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Porque las normas en sí mismas son muy buenas, están muy correctamente diagramadas, dictadas, pero la aplicación después en campo falla porque hay cuestiones presupuestales ineludibles que nadie las atiende. Muy bien. ¿Nadia? Sí, la gran mayoría de las preguntas ya quedaron contestadas, pero cuando decimos, por ejemplo, que la Dirección de Monitoreo Electrónico es una de las partes que se niega a poner las tobilleras en menores, o cuando que ustedes no reciben los informes técnicos a tiempo y todos los elementos necesarios, ¿esto también es un tema presupuestal o hay además una falta de coordinación y de coherencia entre las partes? ¿No tendrían que estar más estrechamente vinculados Ministerio del Interior y la Justicia? Yo creo instancias de coordinación han habido varias. Bueno, a raíz de estas instancias de coordinación es que se reguló reglamentariamente la no colocación de tobilleras a menores. El problema pasa más por razones presupuestales. Las carencias son tanto el Ministerio del Interior, que todos conocemos, las dificultades que tiene, las que reclama, y en el caso nuestro son alarmantes. Nosotros, en el interior hay lugares donde directamente no hay posibilidad de contar con los informes técnicos, porque no hay psicólogos y asistentes sociales que se puedan contratar por los sueldos que se ofrecen, y a su vez, aunque se quisieran, también hay limitaciones de lo que son los cargos que presupuestalmente están habilitados. Nosotros deberíamos contar con un equipo de esos por juzgado mínimo, que en realidad tampoco puede ser uno porque tendría que estar los 365 días de turno. ¿De qué requiere? ¿Psicólogos? ¿Médicos? Asistentes sociales, con toda la parte de lo que es médico forense, siempre muy a la uruguaya, en el interior siempre hay un médico que da una mano, pero estas otras áreas no es tan sencillo. O sea, un médico no puede suplir una evaluación de riesgo en un tema de violencia. Por supuesto, constata lesiones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros realmente estamos trabajando en una forma en la que se termina depositando todo en la función jurisdiccional y no es correcto, no es lo que plantea la ley. Cuando no tienen informe psicológico y no tiene apoyo psicológico? Está allá en el interior, tiene 10 denuncias y no tiene nada. ¿Qué hace? Y el juez tiene que valorar conforme su experiencia y su olfato qué resolver. Entonces, realmente, para las condiciones en las que se está trabajando... digamos, resuelve claro, con carpeta. Para las condiciones en las que estamos trabajando, realmente estamos dando un muy buen servicio. Todo depositado en los hombros de los colegas que realmente hacen lo inhumano por poder cumplir, porque les reitero, es como que ustedes tuvieran que resolver mañana una cuestión jurídica, por más que tengan carpeta, porque hacen periodismo especializado. Pero con falta de elementos pero con falta de recursos, sobre todo el recurso tiempo. Méndez, ¿cómo son las condiciones de trabajo específicamente de los jueces que atienden temáticas de género y violencia doméstica? Y bueno, es lo que estamos hablando. Fíjense el estrés y el desgaste a lo que se ven sometidos estos operadores, porque no están recibiendo noticias gratas, digamos, sencillas de procesar para cualquier ser humano promedio, ¿no? Estamos siempre en la conflictividad. Bueno, no tenemos un servicio psicológico, por ejemplo, que nosotros podamos atendernos porque estamos expuestos a una situación de estrés tremenda. Hay colegas que bueno, a veces tienen que certificarse, pero no porque no quieran trabajar, sino porque realmente están al borde del colapso. Reitero, de repente son 10 días con este promedio de llamados diario para resolver, para poder de allí develar qué es aquello grave que merezca mayor atención en el limitadísimo tiempo, qué es lo menos grave que se puede dilatar un poco. Realmente yo estoy sorprendido que podamos seguir brindando el servicio como lo brindamos, con el nivel de acierto que se brinda en estas circunstancias. ¿Falta personal? ¿Faltan jueces? Faltan jueces para poder cumplir a cabalidad las últimas normativas, tanto la ley de género como la ley de corresponsabilidad de la crianza, que plantea
plazos absolutamente imposibles de cumplir, 120 días para tener una sentencia, descuéntenle 60. Ahora se estaba legislando nuevamente, ¿no? Y porque si le descuentan los plazos que tienen las partes para demandar y contestar la intervención del Ministerio Público, ¿y qué queda para diligenciar prueba y dictar sentencia? No, la sentencia no es un documento, no es un tipificado, hay que estudiar, hay que hacer la mejor solución para el caso concreto. Y parece como que una solución mágica de una ley que diga 120 días bajo la más seria responsabilidad del juez. Nosotros trabajamos bajo la más seria responsabilidad. El problema es que se precisarían muchísimos más juzgados, muchísimos más funcionarios, muchísimos más técnicos, pero muchísimo más. Y no se le cruzó por la mente a nadie sentarse a rubrar lo que se necesita, porque realmente es un esfuerzo presupuestal importante. El asunto es, bueno, no podemos poner la carreta delante de los bueyes, armar normas que requieren una estructura presupuestal que después no se da ni la décima parte. Bueno, y pasa con la Ley Integral de la Violencia Basada en Género, ¿no? Es súper ambiciosa, después es difícil cumplirla. Es que es una norma que que nadie discute la importancia que tiene, pero con el presupuesto acorde, claro. Hoy por hoy es un gran monumento que no se puede mover. ¿Nadia? Más allá de la rendición de cuentas y el presupuesto, a nivel político, ¿alguien se acerca a decirle estamos trabajando en este tema, tenemos presentes cuáles son las problemáticas o hay un vacío también? Bueno, yo eso se lo contesto con lo que hablamos al principio. Hace más de una década que estamos con estos problemas presupuestales. Todo el sistema nos atiende, nos escucha y dice, sí, la gravedad, usted que es terrible, el Poder Judicial, el rezago. Han pasado todas las administraciones de todos los colores y la tónica es siempre la misma. Es decir, yo creo que en parte eso también se debe a que nosotros trabajamos contra viento y marea por la vocación que nosotros... El trabajo sale igual. El trabajo tiene que salir igual, además porque nuestro trabajo no es cuestión de... O sea, nosotros no manejamos... un transporte, no manejamos una fábrica, no puede parar nuestro trabajo. Porque depende del funcionamiento del Estado de Derecho. Totalmente. Entonces, claro, nosotros vamos a seguir trabajando. Lo que va a ocurrir que en algún momento el desmoronamiento del sistema va a provocar que no se pueda trabajar bien. Nosotros nunca nos vamos a escudar jamás en razones presupuestarias para dejar de cumplir nuestro deber. El asunto es que hay un límite humano a las cosas. Y si usted recibe 50 llamados diarios y de repente alguna vez comete un error y bueno, está dentro de lo previsible. ¿Cuántos jueces hay en Uruguay? Y en el entorno de 550, no lo sé a ciencia cierta porque hay vacantes que están para proveer, pero... ¿Precisaríamos el doble? Yo no tengo el estudio hecho realmente, porque además correspondería a quien hace la legislación hacer estos estudios previos, ¿verdad? Pero un número significativamente superior. Y no nos olvidemos de otra parte importante, que también son funcionarios judiciales, la defensa pública. Son está en torno de 300 defensores públicos en todo el país. En estas instancias, la gente no va con abogado particular. Claro. La defensa pública está diezmada. Claro. Entonces, nosotros de repente podemos llegar a hacer la audiencia y falta la defensa, realmente no, porque el defensor no se puede clonar, está en otra audiencia, en otro turno, o está en algunos lugares del interior atendiendo más de una materia, y cuando hay menores necesitan tener su defensor. Estamos hablando de carencias de recursos humanos, no solo a lo que es la función jurisdiccional, sino nada menos y nada más que el auxilio y la defensa pública, que en estas materias es clave. Muy bien. Doctor Leonardo Méndez, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes por el espacio y a las órdenes.